El fenómeno de las aguas del Pozo Vivo, situado en el municipio de Tactic, Alta Verapaz, idílicamente quietas mientras no se turbe el silencio del entorno. Un enigma para los extraños, pero no para los poconchíes, que lo explican con una leyenda de amor romántica y trágica. Cuentan que en el siglo XVI existía en el fértil valle de Tampó la tribu o cacicazgo de Pampoc, gobernado por el anciano Recep Hajlau, quien por sabio y bondadoso merecía el respeto y el afecto de su gente. El mayor tesoro del gobernante era su hija, Sacumalpo, doncella de grandes ojos negros como de venadita, cuya gracia, modestia y belleza despertaban la admiración de los varones que llegaron a conocerla en 100 leguas a la redonda. Se divertía correteando por las riberas del río Caabón, entretenida en inocentes juegos con ardillas, pájaros y venados. Y teniendo todo lo que su mundo podía darle para ser feliz, una ansiedad extraña le oprimía el corazón, algo como el presentimiento de que en el curso de su existencia tendría lugar un acontecimiento memorable. Este estado de ánimo, respetado por su padre, motivaba a que a sus floridos 17 años continuara soltera, a pesar de las exigencias de los principales de la tribu y de las claras amenazas que sobre el porvenir de la tribu mascullaba el maligno brujo Ojos de Tecolote. Eran muchos los pretendientes de la bella, entre ellos Ansil Ab, hijo único del siniestro brujo, que por una jugarreta de la naturaleza, en un cuerpo casi enano y contrahecho, encerraba tremenda fuerza muscular. Yohbal Winak, jefe de los guerreros, alto, fuerte, gallardo, valeroso, de grandes prendas morales, siendo el principal de todos el heredero del cacicazgo vecino de Chichoj. Mientras tanto, cientos de kilómetros al norte, 8 españoles al mando del capitán Pedro de Herrerías, por órdenes de Hernán Cortés, se internaban a tierras después llamadas de la Verapaz en búsqueda de la fuente de la eterna juventud y de los manantiales auríferos que, según los indios de Cozumel, se encontraban por estos lares. De Herrerías era de buena presencia, estatura más bien alta que mediana, valiente guerrero y romántico trovador, cual correspondía a los caballeros de la época. Y un día, aciago para los principales personajes de la historia que se cuenta, de Herrerías, en plan de explorador, se adelantó hacia las riberas del Caabón, y allí, a miles de kilómetros de su patria, después de salir indemne de cientos de combates cruentos, sintió su corazón herido por los dardos traicioneros del amor. Al contemplar la hermosura sin par, la gracia y la belleza de Sacumalpo, que se entregaba a las delicias del baño cotidiano. Ella vio también al español y sintió nacer de súbito esa atracción sublime, esencia del alma humana, floración de la existencia que le señaló la presencia del ser tanto tiempo presentido. Y desaparecida su inexplicable congoja anterior, quedó deslumbrada ante el extraño. Ambos, como hipnotizados, se contemplaron. Las purísimas líneas del rostro de la bella irradiaron sus sentimientos y despertaron al amor. De Herrerías le habló con la mirada y pronunció una palabra que, a pesar de la diferencia de lenguajes, comprendió ella al instante.
ven. Y como la primera pareja del universo, estrechamente enlazados, retornaron por la senda que condujo al español hasta la exquisita flor de las tierras de Pampoc. 2 horas habían transcurrido y un conflicto enfrentaba al capitán con su mesnada. Bajo la añosa y corpulenta arboleda, echando lumbre por los ojos, erguido y desafiante, decía a sus subordinados: «Os juro, hato de bellacos, que al que osare poner su mano sobre la mujer que contra todo designio convertiré en mi legítima esposa, lo haré tasajo con la muy templada hoja de mi tizona. Doncella me la ha entregado el destino, y doncella la conservaré hasta que, santificada nuestra unión, la convierta en mi legítima esposa». Una acalorada discusión se dio entre los subordinados. Venían de lejanas tierras, soportando jornadas de infierno, desafiando peligros incruentos, buscando hacerse de una fortuna, y no en misión de encontrar doncella para el capitán. Además, era tan bella la India que para poseerla, bien que valía la pena dar y recibir estocadas. Decidida la cuestión, todos a una se lanzaron sobre aquel, que a pie firme recibió la embestida y a las primeras de cambio se deshizo de 2 adversarios. Se prolongó el combate. La doncella contemplaba horrorizada la riña y en un momento intentó huir para librar a su amado del deber de protegerla. Se distrajo de herrerías y, aprovechando el momento, el sargento del grupo, perdiendo el sentido de la caballerosidad, le acertó por la espalda pavorosa puñalada. Siguió entonces la discusión entre los sobrevivientes por las primicias de la bella. Las espadas enrojecidas en tantas batallas, como dotadas de vida propia, se cruzaron de nuevo, todos contra todos, como perros rabiosos, ansiosos de exterminio. Sin percatarse que se asomaron entre las vegetaciones los guerreros de Pampoc en número de 30, y echándose sobre ellos y con sus lanzas y macanas, mataron a 2 y redujeron al orden y maniataron a los sobrevivientes. Junto al altar de los sacrificios, humeaban los incensarios rebosantes de pom. La chirimía y el tún desgranaban sus notas melancólicas, mientras el consejo de ancianos meditaba la adecuada sentencia para los extranjeros que turbaran la paz del cacicazgo y la bella que, traicionando a la raza, siguiera a rubio conquistador. Al amanecer, un anciano con temblorosa voz informó al pueblo: «Oigan, gentes de Pampoc,
Esta es la voz del consejo. Esta es la ley. Los extranjeros serán muertos a pedradas por el pueblo cuando llegue el sol al centro de su carrera. Y la doncella Sacumalpo arrojada será al fondo del ciguán de las ofrendas infinitas para limpiar su culpa. Pero si algún varón quiere tomarla por mujer, sabido está que deberán irse a vivir con los bats y con los koi para volver jamás. Esta es la palabra. Gran conmoción causó en el pueblo la resolución de los ancianos venerables, y mayor estupor causó Ansil-Ab, que adelantándose, ofreció solemnemente aceptar por esposa a Sacumal. Y cuando todos la creían salvada, ella, firme, erguida y con reposada voz, dijo: Buen hombre es ante los dioses Ansil-Ab, y lamento no amarlo, pero mi corazón está muerto como muerto está el esposo que de muchas lunas de distancia vino a poner luz en mis ojos y calor en mi corazón. Reunirme quiero con él en los campos felices de los antepasados. Sellada así su suerte, cuando la luna llegó a la mitad de su carrera, Sacumalpo, ataviada con sus mejores prendas, con el ceremonial del caso y en un medio de las lágrimas de su pueblo, con la sonrisa en los labios, se arrojó a las entrañas de la tierra por la boca del pavoroso ciguán, al que anualmente ofrendaban junto a las primicias del maíz, la vida de un guerrero enemigo o de una doncella de la tribu, para contentar al Dios de las profundidades, y con ella fue lanzado también el cuerpo de Herrerías. Cuenta la leyenda que al siguiente día, en lugar de aquel temido abismo, encontraron un pozo de clarísimas aguas que se agitan furiosamente cuando una persona turba con sus palabras la tranquilidad idílica del lugar. En las noches de luna, canta el pujullero su lamento a la distancia, y sobre las plateadas aguas del riachuelo que ahí nace para unirse al río Cabón, se ven pasar las siluetas de dos amantes estrechamente abrazados, que al llegar al río se desvanecen.
Una acalorada discusión se dio entre los subordinados. Venían de lejanas tierras, soportando jornadas de infierno, desafiando peligros incruentos, buscando hacerse de una fortuna, y no en misión de encontrar doncella para el capitán. Además, era tan bella la India que para poseerla, bien que valía la pena dar y recibir estocadas. Decidida la cuestión, todos a una se lanzaron sobre aquel, que a pie firme recibió la embestida y a las primeras de cambio se deshizo de dos adversarios. Se prolongó el combate. La doncella contemplaba horrorizada la riña y en un momento intentó huir para librar a su amado del deber de protegerla. Se distrajo de herrerías y aprovechando el momento, el sargento del grupo, perdiendo el sentido de la caballerosidad, le acertó por la espalda pavorosa puñalada. Siguió entonces la discusión entre los sobrevivientes por las primicias de la bella. Las espadas enrojecidas en tantas batallas, como dotadas de vida propia, se cruzaron de nuevo, todos contra todos, como perros rabiosos, ansiosos de exterminio, sin percatarse que se asomaron entre las vegetaciones los guerreros de Pampoc en número de 30, y echándose sobre ellos y con sus lanzas y macanas, mataron a 2 y redujeron al orden y maniataron a los sobrevivientes. Junto al altar de los sacrificios, humeaban los incensarios rebosantes de pom. La chirimía y el tún desgranaban sus notas melancólicas, mientras el consejo de ancianos meditaba la adecuada sentencia para los extranjeros que turbaran la paz del cacicazgo y la bella que traicionando a la raza siguiera a rubio conquistador. Al amanecer, un anciano con temblorosa voz informó al pueblo: «Oigan, gentes de Pampoc, esta es la voz del consejo, esta es la ley. Los extranjeros serán muertos a pedradas por el pueblo cuando llegue el sol al centro de su carrera, y la doncella Sacumalpo arrojada será al fondo del ciguán de las ofrendas infinitas para limpiar su culpa. Pero si algún varón quiere tomarla por mujer, sabido está que deberán irse a vivir con los bats y con los coi para volver jamás. Esta es la palabra». Gran conmoción causó en el pueblo la resolución de los ancianos venerables, y mayor estupor causó Ansil Ab, que adelantándose, ofreció solemnemente aceptar por esposa a Sacumal. Y cuando todos la creían salvada, ella, firme, erguida y con reposada voz, dijo: «Buen hombre es ante los dioses Ansil Ab, y lamento no amarlo, pero mi corazón está muerto como muerto está el esposo que de muchas lunas de distancia vino a poner luz en mis ojos y calor en mi corazón. Reunirme quiero con él en los campos felices de los antepasados». Sellada así su suerte, cuando la luna llegó a la mitad de su carrera, Sacumalpo, ataviada con sus mejores prendas, con el ceremonial del caso y en un medio de las lágrimas de su pueblo, con la sonrisa en los labios, se arrojó a las entrañas de la tierra por la boca del pavoroso ciguán, al que anualmente ofrendaban junto a las primicias del maíz, la vida de un guerrero enemigo o de una doncella de la tribu, para contentar al dios de las profundidades, y con ella fue lanzado también el cuerpo de herrerías. Cuenta la leyenda que al siguiente día, en lugar de aquel temido abismo, encontraron un pozo de clarísimas aguas que se agitan furiosamente cuando una persona turba con sus palabras la tranquilidad idílica del lugar. En las noches de luna, canta el pujullero su lamento a la distancia,
y sobre las plateadas aguas del riachuelo que ahí nace para unirse al río Cabón, se ven pasar las siluetas de dos amantes estrechamente abrazados, que al llegar al río se desvanecen.